Ahí está. ¿Listos? Exacto. Bienvenidos Luz, todas cámara, y todos. acción. Luz, cámara, acción. Vale. En primer lugar, muchísimas gracias, Ariadna, por tenerme en cuenta, por organizar, tomarte el trabajo con el Nodo Córdoba, de haber organizado no solo esta sesión conmigo, sino con con distintos referentes del teatro en la educación, ¿no? Y que de alguna manera ustedes quieran seguir forjando ese concepto de referencia. Es algo que creo que nos sigue comprometiendo, asombrando y generando una gran gratitud, ¿no? Así que muchísimas gracias por este encuentro. Cuando Ariadna me planteó esto, yo dije, bueno, a ver de qué podemos hablar. Un poco Ariadna me daba luz verde para que hable de cualquier cosa, pero yo sé que si hablo de cualquier cosa, ustedes no estarían ahí. Entonces, me fui preguntando de qué me gustaría hablar con ustedes, ¿no? Que esta, de alguna manera, va a ser una suerte de conversación, si bien seguramente hablaré más yo que ustedes. Ahí apareció Laura. Y yo tenía un poco la inquietud, quiero decir que hay dos materiales que ustedes van a recibir después de de la sesión de hoy. Una es un apunte, que fue generar contenido para esto, ¿no? Es decir, que todo lo que yo voy a hablar está escrito y lo van a recibir escrito, ¿sí? Y después, bueno, es como un esquema de PowerPoint que también nos hubiera gustado por ahí irlo mostrando, vamos a ver si lo logramos, ¿sí? Entonces yo decía de qué me gustaría hablar o proponerles que hablemos, ¿no? Y la verdad que no he sido nada creativo. Tampoco creo que sea nada innovador ni novedoso, porque de lo que yo desearía hablar es de la base de lo que enseñamos. Y me da la sensación que seguir poniendo cemento en la base nunca está de más. Porque bueno, estamos siempre asombrándonos de los momentos novedosos que el tiempo, la naturaleza, la época nos trae. Entonces, si tenemos una base bien sólida, probablemente podamos seguir haciendo nuestra tarea y ahí sí, tal vez, de una manera novedosa, sobre todo para nosotros mismos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hablemos sobre el conflicto. Y a partir y para hablar del conflicto, por así decirlo, me surge preguntarme y preguntarnos sobre la esencia del teatro, ¿no? Que es algo que yo estoy seguro que todos ya sabemos, así que lo voy a pasar rapidito. Pero no puedo hablar del conflicto sin hablar de la esencia del teatro, ¿no? O de las definiciones de teatro. No voy a definir el teatro, ya lo van a recibir en el apunte, y aparte que definir el teatro con ustedes sería bobo porque todos sabemos mucho de teatro, ¿no? Pero sí, juntando varias definiciones de teatro, saqué 3 puntos que me parecen súper importantes para tener en cuenta. Por un lado, el teatro, arte de la representación. Por otro lado, el teatro vinculado a determinadas referencias literarias o determinados referentes espectaculares. Representación, referentes. Y por otro lado, el edificio teatral, ¿no? Estas eran las 3 pautas. Y a mí me gustaba pensar en esas 3 pautas como un indicador de nuestra didáctica. Nosotros tendríamos que lograr, al tiempo de estar trabajando en una escuela, estas 3 cosas. Tendríamos que lograr que la institución gane recursos para la representación. Nuestros estudiantes, nuestras estudiantes y la institución. Que seamos institucionalmente capaces de representar. Luego, tendríamos que lograr que nuestras estudiantes y nuestras instituciones estuvieran vinculadas a esos referentes.
tanto literarios como referentes de espectáculos. Y nosotros tendríamos que lograr que la voracidad lectora de estudiantes sea mayor, y que la voracidad lectora de la institución sea mayor, y que la voracidad de consumir teatro sea mayor. Ese sería un segundo indicador de que estamos haciendo bien nuestra tarea. Y por otro lado, tendríamos que lograr que la escuela, que la institución, tenga con los años un mejor espacio para hacer teatro. Es decir, nosotros a veces nos adaptamos con lo que hay. Movemos los bancos, hacemos ruido, y todo esto que viene de años, de años, de años, de años. Pero bueno, justamente el estar metido en la institución nos debería garantizar que en algún momento conquistemos un espacio para teatralizar, un espacio para hacer teatro en la institución. Eso para mí es sinónimo de un espacio vacío. En un espacio vacío se puede hacer cualquier cosa, ¿no? En cambio, en un espacio lleno de bancos, lleno de pupitres, ya la cosa es mucho más limitante, ¿no? Entonces, insisto en esos tres criterios que hacen a la esencia del teatro: la representación, los referentes, tanto literarios como espectaculares, y el edificio, ¿sí? También, lo primero que me sale así con mayúsculas, insisto que no es nada creativo ni novedoso, es Aristóteles, con la poética, ¿no? Y releyendo algunas cosas de Aristóteles, me gustó entender o recordar que la palabra poética para Aristóteles significa crear. Entonces, también ese es otro gran indicador. Nosotros tenemos que lograr que la escuela y nuestros estudiantes crezcan en actitud creativa, crezcan en posibilidad de crear teatro, ¿no? Ese sería nuestro compromiso, diríamos. La profesora de matemáticas se debería comprometer en crear determinado tipo de pensamiento para resolver determinado tipo de operaciones, ¿no? Nosotros estaríamos comprometidos en crear teatro. Y para Aristóteles, la base de la representación y del teatro está vinculado a la mímesis. La mímesis, que es la capacidad imitativa. Todas las artes se vinculan con la mímesis, y a mí me gustó también recordar este concepto, porque saben que la neurociencia está dando cada vez más importancia al desarrollo o a la estimulación de las células espejo, que son las células que nos permiten aprender, que son las neuronas que nos permiten aprender a partir de las referencias. Si yo veo que una persona hace tal cosa, la aprendo con más facilidad. Yo veo a mi madre cocinar y no hace falta que nadie me enseñe a cocinar, ya lo aprendí, ¿no? La mímesis, la base del teatro, y está muy vinculado, o por lo menos a mí me parece que está muy vinculado a ese desarrollo, a esa estimulación de las células espejo. Aristóteles, ¿no es cierto?, define a la narrativa, a la épica, y define a la representación, que sería el teatro, que es el teatro, ¿no? Y en un repaso también de las características de lo que Aristóteles habla o define como teatro, aparecen los 4 grandes elementos del teatro. A partir también de estos elementos es que me gustaría que pensemos nuestros criterios didácticos, nuestras orientaciones didácticas y nuestros indicadores de posibles evaluaciones, ¿no? Entonces, nosotros hacemos teatro, estamos comprometidos con la representación. Y en la representación, diríamos, hay 4 elementos que nuestro amigo Aristóteles define, ¿no? Por un lado, la catarsis, que sabemos que la catarsis era ese momento de purgación, ¿no? De purgación de las emociones a través de la trama del argumento. Y a mí me parece que hoy en día la catarsis
es bastante más que eso, porque es el movimiento emocional que experimenta el público. Ese movimiento emocional yo creo que es muy amplio. Lo que sí tenemos que lograr es que a través de la representación exista esa captación emocional. Si no logramos que el espectador se comprometa emocionalmente, no lo estamos capturando. Y esa catarsis, ese movimiento emocional, está muy vinculado a que el actor también pueda mover sus emociones, ¿no? Entonces, esa es otra gran, para mí, característica de la tarea que hacemos. Nosotros enseñamos a mover emociones y también enseñamos a aceptar, a reconocer y de alguna manera a manejar nuestras propias emociones para que en un escenario esto tenga un poder de convocatoria. Estoy hablando siempre del teatro en la escolaridad, ¿de acuerdo? Del teatro en la escuela. Entonces, el teatro en la escuela debe lograr emocionar. Emocionar es muy amplio. Entonces, por eso lo aclaro, porque la purgación de las emociones puede sonar un poco raro, profundo, catastrófico, a lo mejor, viniendo de Aristóteles y de la tragedia, pero yo creo que hoy en día este marco emocional es mucho más amplio, ¿no? Estás perdido. Cuando lo estamos mandando está atrás tuyo, está atrás mío. Sí, lo vi. Ese no sé quién es el que está hablando ahí. Vamos a pedir que tengan apagados los micrófonos, por favor. Vale. Entonces, la catarsis es una de las características, ¿no es cierto?, importantísimas que habla Aristóteles. Luego está la peripecia, ¿no? Que son, lo digo así de una manera fácil, las alternativas inesperadas, la peripecia. Yo creía que esto iba a ir para un lado y ha resultado que va para otro. Y luego va para otro, y luego va para otro. Cuando yo logro un argumento así, está súper bien porque el espectador está muy sorprendido, se va sorprendiendo continuamente. Entonces su captación emocional continúa, ¿no? Lo que no debería ocurrir es que se aburran, ¿vale? La anagnóresis es otro de los grandes elementos que define Aristóteles, y la anagnóresis es un nuevo conocimiento. Se produce en el protagonista un nuevo conocimiento. Y a partir de este nuevo conocimiento, obra de determinada manera. Es decir, la anagnóresis sería como un acto de iluminación. El personaje se ilumina. El personaje sabe nuevas cosas que antes no sabía. Y eso también me parece súper bonito de tener en cuenta, ¿no? Y luego habla de la hamartia, que sería el error, el grave error que le cuesta al héroe o a la heroína casi la vida. El error. El error que puede surgir de la soberbia, la mayoría de las veces, que puede surgir de la imposibilidad de ver la realidad, que puede surgir de la ignorancia. Y estos elementos también me parecen súper bonitos para tener en cuenta a la hora de construir una dramatización con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, nuestros criterios tendrían que ser, o podrían ser, generar dramatizaciones que muevan emocionalmente, generar dramatizaciones que impliquen alternativas inesperadas, la generación de alternativas que impliquen un nuevo conocimiento, la iluminación de un nuevo conocimiento, que impliquen el reconocimiento del error que le puede costar al héroe o a la heroína la vida o la situación. Entonces me parece que también, iluminados por Aristóteles, estos criterios, que son, estamos hablando de la esencia del teatro, pueden también ayudarnos a orientar nuestras clases, ¿no? Aristóteles define
un tipo especial de drama, que es el drama de crisis, el drama de la crisis. Y la crisis, a mí me gusta seguir pensando, como piensan los orientales, que la crisis es una gran invitación inminente al cambio. Y yo agrego la palabra evolución, una gran invitación inminente a evolucionar. Evolucionar significa encontrar la mejor manera de hacer esto, la mejor manera de ser. La evolución en la naturaleza siempre ha ido dando especies que sobrevivan, especies mejor adaptadas para hacer lo que se desea. Entonces eso también me gusta pensarlo, ¿no? Que el teatro está ayudando a que seamos una mejor especie, a que seamos las mejores personas que podamos ser. ¿Sí? En este drama de crisis, la acción comienza muy cerquita de la explosión de la crisis. Entonces, eso también es interesante porque habla de condensación, ¿no? Una obra de teatro es un arte, el teatro es un arte de condensación. Las cosas ocurren muy apretadamente, una detrás de la otra, ¿no? Y esa es una organización también interesante a tener en cuenta con las improvisaciones de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. El drama de crisis tiene un oponente, que sería una contraposición, que sería el drama episódico, que es muy relevante en el medioevo. Las cosas se van contando por episodios y a partir del drama episódico se generan un montón de estilos, por ejemplo, las novelas, las telenovelas y todo eso que, bueno, se va contando por episodios, ¿no? Y a mí me gustaba, pregunto, ¿cómo vamos? ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? ¿Alguien quiere apagar el canal e irse a ver el fútbol? Vale, por lo menos sonríen. Y a mí me gustaría, algo dije recién de la evolución, que en la esencia del teatro pongamos la palabra evolución. El teatro es evolución. En una obra de teatro, tanto la obra como los personajes evolucionan, cambian. En el teatro, diríamos, las formas teatrales no han parado de evolucionar a lo largo de la historia del teatro. Y han ido representando la voz de cada época, de formas diversas, tanto en la temática como en la forma específica del teatro. El teatro es evolución. Los profesionales del teatro, todos nosotros, a través ya sea de nuestro rol de actores o de nuestro rol de docentes, vamos adquiriendo una gran cantidad de información humana. Una información que además es una información especial, que tiene que ver con la forma de enseñar y de aprender que tiene el teatro, que es una forma vivenciada. Nosotros vamos adquiriendo información humana vivenciada, tanto porque lo actuamos o tanto porque coordinamos procesos creativos en el colegio, ¿no? Con nuestro grupo de estudiantes. ¿Sí? Entonces, los profesionales del teatro también evolucionamos. Cada sujeto que se aproxima al teatro, en el rol que sea, evoluciona. Y evoluciona en equipo, generando una sincronía emocional. Se genera en el equipo una sincronía emocional. Se genera un objetivo común que se va a ir desarrollando a través de los ensayos, de las obras, de las clases. Y esa referencia pasa a ser algo común en el equipo. Entonces, se evoluciona en equipo, generando sincronía emocional. Y eso pasa a ser una referencia. También evoluciona la sociedad, que se nutre de alternativas que se plantean en el escenario. Voy a citar una vez más a Nora en Casa de Muñeca, que generó un gran problema cuando se estrenó, ¿no es cierto?
y finalmente fue tomada como un símbolo del feminismo, ¿no? De un lugar de la mujer diferente. ¿Mm? La sociedad que ve teatro se nutre de alternativas sociales. Se me ocurre otro ejemplo, que también lo tenía apuntado, ¿no es cierto? Y es después del estreno de Canillita, de Florencio Sánchez en Buenos Aires. Y como todos ustedes saben, a partir del estreno de Canillita, los vendedores de diarios, de periódicos, empezaron a llamar canillitas. Entonces, el teatro continuamente va ofreciendo alternativas. Si la sociedad está en contacto con el teatro, también evoluciona. Entonces, la evolución es una parte esencial del teatro. Otra parte muy importante, que todos también lo saben, es la acción. La acción que se nutre o que surge del conflicto. Y de esto me interesa hablar, si todo lo que hablé antes era para llegar aquí. Es el conflicto, ¿no? La acción surge, deriva del conflicto. De esos sujetos protagonistas que se comprometen en la resolución del conflicto según sus valores y sus circunstancias. Y de allí surge la estrategia argumental. De ahí surge la trama. Esa trama es la red con la cual vamos a capturar al espectador y a través de la cual el espectador va a vivenciar ese movimiento emocional, ¿no? Ahí es donde estaría la catarsis, ¿no? En la vida les hago una pregunta, y si se animan, me gustaría que respondan por el chat, ¿vale? Hago la pregunta y esperamos 10 segunditos para que respondan, ¿sí? La pregunta es, ¿quiénes, si pudieran, elegirían una vida sin conflictos? ¿Quiénes, si pudieran, elegirían una vida sin conflictos? Me hace falta que pongan yo, si les parece, o no, yo no. Jazmín dice yo no. Gabriel Espinosa dice Romeo y Julieta, eso no lo entiendo. Laura, sin conflicto no se aprende, yo no. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Bueno, me encantaron las respuestas, me divierten los conflictos, yo no, yo no, yo no a veces, no, 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 yo tampoco, no, 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 no. ¿Qué me demuestran estas respuestas de ustedes, queridos colegas, queridos amigos? Sería una vida sin deseo, dice usted. Bien, ¿qué me demuestra? Que justamente ustedes están entrenados en lo que quisiéramos entrenar a nuestros estudiantes. Están entrenados en resolver conflictos. Una vida sin conflictos es imposible, porque el conflicto es inherente a la condición humana, a la vida humana y a la vida. En la vida hay conflicto continuamente, ¿vale? Justamente el teatro, mientras más conflicto tiene, estamos más cerca de tener una muy buena obra de teatro, ¿sí? Y quería como hacer una pequeña distinción entre dos tipos de conflictos que a uno los voy a llamar conflictos inconscientes y a otros los voy a llamar conflictos conscientes. Los conflictos inconscientes son todos los que están vinculados a la vida, al sobrevivir. Y esos conflictos inconscientes no nos merecen gran esfuerzo, los hacemos porque sí. Pero en realidad son un conflicto y en algún lugar de nosotros están pesando. Por ejemplo, la bipedestación, andar en dos pies, ha sido un gran logro evolutivo. Miles de años para que nosotros andemos en dos pies. Y nosotros lo hacemos sin ningún esfuerzo. Respirar es un esfuerzo tremendo que nosotros ni nos damos cuenta. La digestión, estamos haciendo ahí, tenemos una fábrica que transforma sustancia, energía, ¿no? La lucha continua
de nuestro cuerpo para estar en un estado de salud, y ahí estamos luchando continuamente y ni nos damos cuenta. La convivencia en una sociedad que muchas veces no es la sociedad que nosotros quisiéramos, contraria a nuestros valores, y ahí estamos conviviendo con todo eso. Y, por si todo esto nos parece poco, la muerte, la certeza de la propia muerte y de la muerte de los seres queridos. Todo eso está volando, todo ese esfuerzo está volando alrededor nuestro, en nosotros. Y eso genera cierta tensión, que si logramos vincularla a la conflictiva de la ficción de la escena, se libera y nos puede ayudar realmente a vivir mejor, a vivir con menos tensión. Luego están los conflictos conscientes, que son todas aquellas cosas de las cuales nos damos cuenta. Los conflictos deportivos, el deporte como conflicto, los conflictos personales, los conflictos grupales, ideológicos, religiosos, las guerras, todo esto que ya lo tenemos como más pensado, ¿no? Y muchas veces para resolver los conflictos necesitamos un mediador. Y el teatro es un excelente mediador. Propone la expectación que también es de una manera muy particular. Es una expectación muy activa. La expectación teatral es muy activa. Salvo que la obra sea muy aburrida y nos durmamos, diríamos. Pero ahí está también nuestro compromiso, ¿no? De hacer una obra que genere expectación activa, que nadie se pueda dormir, que nadie pueda dejar de sorprenderse. Y esto también me parece bonito de plantearlo como un indicador de nuestro trabajo didáctico con nuestras alumnas y nuestros alumnos, ¿no? A través de la práctica del teatro también estamos mediando. Cuando nosotros hacemos teatro, estamos mediando. Y esto se va haciendo un hábito. Un hábito de vivenciar conflictos. Conflictos de ficción, pero que van generando referencias para la vida cotidiana. Por eso, cuando yo les pregunté sobre si elegían una vida sin conflictos, la mayoría contestó que no. Algunas cosas que también dijeron después, con los conflictos aprendemos a ser creativos, es parte de la evolución, ese tipo de conflictos aparecen en las acciones, no somos plenamente conscientes. Bien. Entonces, el teatro es un mediador para la resolución de conflictos, porque nos va ayudando a generar inmunidad. La inmunidad es un proceso muy activo, piensen en el cuerpo. Cuando yo soy inmune a algo, he pasado por una situación y he generado anticuerpos. Y esto sigue estando en mi cuerpo y me permite vivir de una manera que no enfermo. Esta inmunidad que genera el teatro frente al conflicto me parece muy importante. No es que yo no lo siento, no es que yo ya no lo veo, no es que yo me acostumbré, entonces soy indolente. No, estoy trabajando para que esa inmunidad esté en buen nivel. Y eso lo conseguimos también practicando teatro. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ok? Genial. Bien. Ya sabemos, porque lo han definido muchos maestros, la definición de Serrano sigue circulando por un montón de lugares. Ya sabemos que para que haya conflicto tienen que haber dos o más personas o fuerzas que confronten. Si no confrontan, tú puedes venir e insultarme y yo te miro y sonrío. Si tú vienes y me sacas la ropa que me estaba por poner y yo digo, bueno, tengo otra. Es decir, si no hay reacción, no hay conflicto. ¿Y por qué no hay reacción? Esto es lo que también nos podríamos preguntar. ¿Por qué no hay reacción? ¿Porque no lo sé hacer? ¿Porque valgo poco? ¿Porque no me animo a darme mi lugar? ¿Por qué no hay reacción?
porque ya entendí que no vale la pena reaccionar con mi hermano y pelearme con él, que me va a seguir usando la ropa. Es decir, pueden haber un montón de respuestas. Pero cuando en una improvisación nosotros vamos viendo que nuestros estudiantes no reaccionan de alguna manera, no proponen una respuesta, sería bueno también plantearnos por qué eso no ocurre, ¿no? Y fíjense que las respuestas que aparecen, que puede ser eso, y porque no me animo, y porque me da vergüenza, y porque no me sé dar mi lugar, son respuestas interesantes que seguramente también se pueden trasladar a la vida, ¿no? Estas dos personas confrontan, se oponen, accionan en direcciones diferentes, son antagónicos, a tal punto, ¿no es cierto?, que se puede intentar dañar o eliminar al rival para conseguir mis objetivos, ¿no? Eso ya serían conflictos de alta violencia. Para que yo logre lo que quiero, tengo que eliminar al otro. ¿Se les ocurre alguna obra de teatro donde esté muy claramente este recurso? Al que se le ocurra me la pone en el chat. ¿Se le ocurrió a alguien? Vale, ¿están pensando? ¿Están escribiendo? Bien, aparecieron. Bien. Otelo me vale muchísimo, ¿no es cierto? Se vuelve loco el pobre por los celos que Yago le ha hecho generar. Edipo Rey me resulta un ejemplo que ya lo vamos a ir desarrollando para otras cosas, pero que Edipo no sabe que lo que está haciendo, es decir, él cree que se defiende, entonces no lo sabe, ¿vale? Juan Moreira, Macbeth, ahí aparece para mí la clave de este tipo de conflicto donde hay que eliminar al otro, ¿no? Macbeth elimina a media humanidad con tal de llegar a donde quiere, ¿sí? Para mí este sería el gran referente de este tipo de conflicto, ¿no? Medea manda a matar a la esposa de Jasón, Hamlet, ¿no es cierto? El nuevo rey ha matado al padre de Hamlet, ¿sí? Le manda corona, no entiendo, Hamlet, vale. Bien, vale. Está claro que en la historia del teatro hay muchísimas referencias de este tipo de conflicto tan extremo, ¿vale? Y muchas situaciones que se generan en una improvisación, justamente, pueden ayudar a encauzar ese impulso de violencia. En la dramatización es bueno que lo juguemos y es bueno que nos comprometamos con eso, ¿vale? Siempre es bueno mantener distancia, no tocar al otro, no pegarle, por supuesto, ¿no? Yo cuando juego esas cosas con adolescentes, estos elementos con adolescentes, siempre les digo, no te puedes acercar a menos de 1,5 metros, como si fuera ahora con la pandemia, ¿no? Entonces yo te golpeo y te grito y todo, pero a 1,5 metros, ¿sí? Y todo eso sirve también como sirve de desahogo emocional y sirve luego de reflexión, ¿no? Aristóteles define también con una palabra muy interesante, que para nosotros los argentinos se parece a otra que también es muy interesante, y es agón, ¿no? Agón. Define con agón, no le agreguen la C, porque bueno, puede sonar de una manera distinta, pero en realidad muy parecida, ¿eh? Muy parecida. El agón define el núcleo de la obra de teatro. Es el sufrimiento, ¿no? Es la acción del héroe, del protagonista, que se compromete para resolver ese sufrimiento. Y que tiene un antagonista o villano que está ahí en contra de él, puede ser uno o pueden ser varios que cumplan esa función, que están en contra de facilitarle las cosas, ¿no? Y Plutarco agrega algo muy bonito, que a mí me encanta pensarlo. Y sobre todo en la tarea que nosotros hacemos del teatro en la escuela.
La lucha del héroe debe ser ennoblecedora. La lucha del héroe debe ser ennoblecedora. Todo lo que transita el héroe debe hacerlo mejor persona. Y digo que me gusta mucho pensarlo en la tarea que hacemos de teatro en la educación, porque más allá de que puedan aparecer vocaciones artísticas a través de nuestro trabajo, a mí me interesa que todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes sean mejores personas, sean las mejores personas que puedan ser, sean personas con muchos recursos para afrontar la vida. Y creo que eso es de una belleza incalculable. La tarea que hace el profesor, la profesora de teatro, es de una belleza incalculable, porque está sembrando humanidad. Y a mí eso me parece exquisito, ¿vale? Al principio, acá hay no me sale la palabra, un aforismo. Acá hay un aforismo que me encanta. Y dice, mientras más fácil sea el triunfo del héroe, mientras más fácil sea el triunfo del héroe, menos valor tiene el drama. Mientras más fácil sea el triunfo del héroe, menos valor tiene el drama. Y me gusta compararlo un poco con el deporte, ¿no? Diríamos, uno se asombra de un deportista que bate el récord y uno dice, wow, qué impresionante, ¿no? Eso es. El camino que nosotros trazamos en la ficción afronta dificultades y mientras más dificultades afronta, mejor es, ¿vale? Y yo creo que nos prepara para una vida que siempre va a tener dosis de dificultades. Eso no quiere decir que vivamos creando dificultades y aplaudiendo las dificultades, ¿no? Pero bueno, nos arremangamos y cada día decimos, bueno, a ver qué hay que hacer hoy, qué hay que superar hoy, ¿no? Y también otro truco que nos da Aristóteles es que al principio el antagonista debe parecer superior al protagonista. Eso es algo bonito también, porque eso reedita el mito de David y Goliat. Goliat, un gigante, y David, un chico jovencito que con una horqueta, con una honda, con una tirochina, le revienta el ojo y lo mata, ¿no? Es decir, que nos hace pensar que los seres normales, que los seres comunes, somos capaces de grandes hazañas. Esas grandes hazañas comienzan con el diario vivir. Si yo soy capaz de resolver mi día a día lo mejor posible, estoy haciendo una gran hazaña. Y eso también me parecería súper interesante para plantear con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes. ¿Sí? Me aparecía también otro ejemplo que todos seguramente conocen, ¿no es cierto? Que es la obra del oso, de Chekhov. Vieron que en el oso está ella, encerrada en su viudez, tratando de mantener la dignidad, disimulando la ruina económica en que la ha dejado su marido. Una ruina económica y moral, ¿no? Porque el marido resultó ser un cualquiera que malgastó el dinero y además tenía amantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, la mujer trata de guardarlo con cierta dignidad y que no se note tanto, diríamos, ¿no? Fíjense. Y es invadida de alguna manera por un hombre que viene a cobrar parte de lo que le debe el difunto. Un hombre que a ella le resulta de lo más desagradable. Un hombre que también se ha jurado no amar nunca más. Nunca más va a caer en las redes del amor, porque también le ha ido fatal. Vale, ya con ese planteo deducimos cómo sigue el argumento, ¿no? Pues que se van a enamorar, se van a rendir a esa fuerza maravillosa
incontrolable y superadora de toda dificultad, que es el amor. Entonces, me gusta pensarlo así, ¿no? Parece ser que al principio de la obra estos dos seres son absolutamente incompatibles y vamos a asistir a cómo esa rabia, ese dolor, esa bronca se transforma en el más esperado de los besos, en el más esperado de los abrazos, ¿no? Siempre el amor es la fuerza para vivir mejor. Siempre el amor es la fuerza para superarnos día a día. El primer amor a nosotros mismos. Y a partir de allí a quienes queramos amar. Entonces, bueno, todo esto me sigue pareciendo realmente interesante, importante, y que me da una enorme alegría que cada uno en su lugar de trabajo y de vida lo esté de alguna forma ejercitando, ¿no? También podríamos revisar que mientras el personaje es de mayor nobleza, casi superhéroes, como por ejemplo en la tragedia clásica, ¿no? O también en las comedias de Shakespeare, por ejemplo, son casi superhéroes. Los conflictos que tienen que resolver son también grandes y que generan grandes oponentes y grandes villanos, ¿no? Los conflictos, como todos sabemos, porque hemos leído más o menos los mismos libros, se dividen en tres tipos, ¿no? El ser humano versus otros seres humanos, los seres humanos versus el entorno, los seres humanos versus sí mismo. Y en este versus el entorno yo creo que entran varias cosas. La naturaleza, por ejemplo, nosotros en estos momentos estamos realmente resolviendo un conflicto con la naturaleza, ¿no? Estamos en una lucha como humanidad importante contra la COVID. Independientemente de las teorías que cada uno adhiera, estamos todos con un objetivo común y es, ojalá, poder superar esta situación con los menores costes humanos, de vidas humanas y económicos posibles, porque ya sabemos que esto va a generar un nivel de pobreza mucho mayor del que ya existía y que se va a hacer sentir mucho más en los lugares de máxima pobreza, ¿no? Apenas, pero esto es lo que estamos afrontando. Entonces, de alguna manera estamos involucrados en un conflicto con el entorno y sus circunstancias que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? También en el entorno y las circunstancias están las leyes, la cultura, el poder, ¿no? Se acordarán de Antígona Vélez, que se enfrenta al poder de su tío, porque quiere enterrar a su hermano, que ha quedado en terreno impío, por así decirlo, ¿no? Pues bueno, se compromete con eso, se compromete en contra del poder dominante, ¿no? Es decir, que el entorno puede implicar un montón de cuestiones, y esto ya sabemos que es así. Y también versus nosotros mismos, ¿no? Que también podemos dar ahí la gran referencia de Hamlet, en relación a esa duda existencial que tiene de hacerlo, no hacerlo, de que si es verdad lo que ve, que si le habla el padre, si es una ficción, si es verdad que lo han matado, si toda esa duda es parte de un conflicto interno, ¿no? La estructura aristotélica, voy rápido con esto porque ustedes la conocen tanto como yo o más. Aristóteles, que es redescubierto en el Renacimiento, gana con su estructura el discurso contemporáneo, a partir del Renacimiento, ¿no? Que es esto tan sencillo que llamamos presentación, nudo, desenlace. Fíjense que cada capítulo en una serie, cada escena en una serie, sigue este mismo esquema. En una película, toda la narrativa sigue este esquema, presentación, nudo, desenlace, que también se puede
puede hablar de iniciación, desarrollo y culminación, ¿no? Todo esto ya lo saben ultra de memoria. Y aquí me interesa una nueva, a ver si me permiten, una nueva pregunta que me interesa muchísimo que profundicemos. ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el uso que hacen los medios de comunicación del conflicto? ¿Cómo usan los medios de comunicación el conflicto? Me gustaría que lo pensemos y otra vez que me vayan ahí dando respuestas, si puede ser. Se los agradecería un montón. ¿Cuál es el uso que hacen los medios de comunicación del conflicto? ¿Están pensando? No piensen mucho, respondan. Lo primero que se les venga a la cabeza. Sabemos siempre mucho más de lo que creemos. Bien, ahí empiezan a aparecer respuestas, que se las agradezco muchísimo. ¿Vale? Desestabilizar, generar desinformación, intensifican. Los medios presentan una realidad parcializada, recortada, que por lo general responde a intereses políticos y económicos, desinformar, polémica. Los medios de comunicación hacen un uso indebido, muchas veces desfiguran para tensionar hacia un lado, lo agrandan, generan miedo, lo agrandan, agrandarlo, lo usan para remarcar diferencias, confundir, manipular el pensamiento, crear realidad, generan polémica, desequilibrio emocional, captación de audiencia, usan estrategias de sensacionalismo, confundir, crean paranoia, miedo. Perfecto. Gracias por todas estas respuestas. Lo usan para generar expectativa, captan la atención de la gente. Perfecto. Yo apunté algunas, distorsión de la información, ¿no es cierto? Que el efecto que generan los medios de comunicación, generar inquietud, duda, genial, genial, gracias. Tiene que ver un poco con, yo me planteé 3, ¿no? Que me parecen así, resumen de todo lo que ustedes han escrito, porque todo eso entraría aquí. Confusión. El conflicto en los medios de comunicación genera confusión. El conflicto en los medios de comunicación genera desinterés. Genera confusión en relación a la realidad y a la ficción. Llega un punto que nos da igual lo que estamos viendo, ni sabemos si es verdad o no, o reaccionamos como si fuera ficción. Nos deja indolentes, nos ubica en la inacción. Veo, escucho, leo, y los brazos se me van bajando. No puedo hacer nada frente a esto. Aliena, muy bien. Me deja impotente. Y esto es gravísimo, ¿no? Esto es gravísimo. Y esto también es muy importante que podamos hacerlo ver y compartir con nuestros estudiantes. Que el conflicto para los medios de comunicación es una fuente de ingresos económicos. Y que mientras las personas más alienadas estemos y con los brazos más caídos estemos, vamos a ser más fáciles de inducir al consumo y más fáciles de inducir a la apatía política, a la no participación ciudadana, etc. Y nosotros, profesores de teatro, ¿qué proponemos? Esta es la gran pregunta. ¿Qué usa? ¿Cómo usa? ¿Cómo usa el teatro? ¿Cómo usa el teatro el conflicto? ¿Cómo usamos nosotros, los profesores de teatro, el conflicto? ¿Para generar qué? Los medios de comunicación alienan. ¿Y nosotros qué generamos a partir de la conflictiva? ¿Me dan respuestas?
Eso me gusta, que se animen. Muy bien, Melina, ya apareció una. Entrenarnos para generar diversas alternativas. Se genera tensión dramática. Búsqueda de soluciones. Reflexión. Alternativas de solución. Reflexión. Clímax. Cambios y reflexión sobre ellos. Invita al pensamiento. Muy bien. Ser escuchados. Muy bien. Acción sobre el conflicto. Muy bien. Es decir, el teatro en la educación trabaja la creatividad. Genial. El teatro en la educación, desarrollo de la creatividad para aprender y resolver conflictos de manera consciente. Genial. Que accionemos, que nos animemos, perfecto. Pensamiento lateral al tener que buscar soluciones. Encuentran alternativas para superar los conflictos. Desligarse de los medios de comunicación, la publicidad y la cultura de consumo, reflexionar en procesos divergentes. Perder el miedo al error. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense que somos una alternativa tremendamente valiosa para empatía, siguen poniendo aquí, perfecto. Somos una alternativa tremendamente valiosa al sistema dominante. Que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros estemos en el lugar que estamos en las escuelas enseñando teatro, es una gran alternativa para el sistema dominante. Una gran alternativa que jamás todavía yo creo se han dado cuenta de lo bestial, el trabajo bestialmente afortunado que estamos haciendo, ¿no? Porque no somos serviles al sistema, porque estamos enseñando a pensar, porque estamos enseñando a tomar acción, porque estamos enseñando a convivir con el conflicto para que cuando aparezcan los conflictos reales no nos atonten, no nos dejen inactivos. Nos estamos entrenando para que siempre tengamos confianza y esperanza de que hay alguna solución posible, ¿no? Y me gustaría, Ariadna, si podemos entrar a las diapositivas, a unas casi de las últimas, que habla de la bicicleta, ¿vale? Porque me gustaba comparar todo este gran proceso que hacemos en las escuelas, un proceso de un servicio profundo para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes se encuentren consigo mismos, se encuentren con las demás personas, se encuentren en la sociedad con herramientas creativas, ¿no? Entonces me gustaba comparar ese proceso con lo que hacemos cuando andamos en bicicleta, ¿no? El proceso que nos llevó a andar en bici, ¿no? Más o menos, ¿vamos, Ariadna? No sé si lo tenemos. Bueno, si no lo tenemos, ahí va a aparecer la pantalla. ¿Todos los que están aquí andan en bicicleta? ¿Anduvieron en bicicleta alguna vez? ¿Me levantan la mano los que andan en bicicleta? ¿Anduvieron en bicicleta alguna vez? Sí, Sí, ¿no? ¿Les gustaba andar en bicicleta? ¿Les gusta andar en bicicleta? me encanta andar en bicicleta. Es Bien, mi sí, sí, sí. vehículo. Aquí siguen diciendo, es muy lindo andar en bici, me encanta. Genial, la bici ha ido ganando además gracias Ariadna, ha ido ganando un lugar social y alternativo cada vez más grande, ¿no? A mí por ahí me cuesta cuando me entero de que alguien no anda en bicicleta o
o que no sabe andar en bicicleta, digo, ay, le falta algo indispensable, ¿no? A mi modo de ver, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido de lo que nos pasó para poder andar en bicicleta, ¿no? Las primeras veces que andábamos en bicicleta, que anduvimos en bicicleta, fue porque teníamos el referente. Si nosotros jamás hubiéramos visto a alguien andar en bicicleta, si alguien no nos hubiera animado a andar en bicicleta, probablemente no se nos hubiera ocurrido andar en bicicleta. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Para que nos guste hacer algo, queramos hacer algo, tenemos que tener un mínimo de referencias. En la bicicleta hay muchísimas, porque además la mayoría de los padres estamos felices cuando le regalamos la bicicleta a nuestro hijo, a nuestra hija, cuando las madres les van enseñando ahí con las rueditas, empujándole con el asiento, madres y padres ahí vamos felices, estimulando, somos una referencia de seguridad, ¿no? Y gracias a esas referencias, cuando éramos niños, o nuestras hijas, nuestros hijos, sienten curiosidad por ese fenómeno. Y como se ponen curiosos, intentan probar. Intentan probar varias veces. Las necesarias hasta aprender, las necesarias hasta dominar el recurso. Y en ese probar, más de una vez, nos dimos un buen golpe, muchas veces ya dominando la bicicleta también nos hemos dado un buen suelazo, porque nos confiamos, nos fuimos con toda la conciencia de que estábamos andando en bicicleta, nos enganchamos en una piedra, nos caímos a la acequia, bla, 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 ¿no? Pero hemos probado muchas veces, y algunas de esas pruebas fueron hasta dolorosas. Y siempre hemos tenido activa la voluntad. Las cuestiones negativas de la bicicleta no fueron tantas como para anular nuestra voluntad. Fuimos insistiendo una, otra y otra vez, ¿no? Hasta que pudimos ampliar el grado de confianza, entender el mecanismo, fuimos suprimiendo gradualmente las rueditas y las ayudas externas, ya no era necesario que mamá o papá nos estuviera sosteniendo. ¿Y qué logramos? La alegría de andar en bici, compensar casi automáticamente el equilibrio, medir distancias, velocidades, variar y sostener velocidades, frenar a tiempo, tener protecciones, porque realmente es un elemento que puede ser vulnerable con mucha facilidad a un ciclista, ¿no? Y entonces tomamos todo esto en cuenta. Fíjense que esto, que ni lo pensamos hoy cuando agarramos la bici y nos subimos, está todo presente, ha estado todo presente, ¿no? Y a mí me parece, fíjense que ha sido toda una situación de superación, ha sido toda una situación de ir venciendo al conflicto, ¿no? A tal punto que el equilibrio en la bicicleta lo guardamos ya sin ninguna dificultad. Y con el teatro yo digo que pasa algo por el estilo. Entonces, Ariadna, si lo subimos un poquito para ver lo que pasa en el teatro, ¿sí? En el teatro también son necesarios los referentes. Por eso es tan importante que en nuestra didáctica no nos quedemos solo con lo que nosotros pensamos, solo con lo que nosotros sabemos, solo con lo que nosotros hacemos, sino que podamos presentarles a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes y a la institución otras referencias del hacer teatro. Muy importantes los referentes. Si estos referentes son relativamente buenos, yo diría potables, yo diría que por supuesto tenemos que tratar de que sean los mejores posibles, pero a lo mejor por una serie de cuestiones no accedemos a los mejores referentes, pero al menos los que tengamos a la mano, si son relativamente buenos, mínimamente buenos, van a despertar la curiosidad. Van a despertar la curiosidad de querer saber cómo se hace, de querer ponerse en el lugar, de querer hablar, reflexionar sobre lo que ha pasado ahí. Es un referente que despierta actividad y despierta curiosidad. Y nos van a dar ganas de probar, de ponernos en el sitio, de empezar a hacer.
También se activa la voluntad, como en la bicicleta, y de insistir clase a clase, ensayo a ensayo, hasta que este recurso sea lo suficientemente idóneo. Ampliamos el grado de confianza con nuestros recursos expresivos, con nuestra voz, con nuestro cuerpo, con nuestra manera de vincularnos con los otros, ampliamos el grado de confianza, entendemos los mecanismos para producir teatro, para hacer una improvisación, para hacer una dramatización con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, ellos entienden también. Vamos suprimiendo gradualmente las rueditas, interiorizamos el modo del trabajo, interiorizamos las pautas del profesor, las pautas del director, y hemos conquistado la enorme alegría de actuar, de transitar una situación que se desequilibra y que se vuelve a reequilibrar, a medirnos con los demás sujetos, a variar y sostener estrategias, frenar y acelerar a tiempo, ritmos, sorpresas, protecciones, compromiso en la resolución, saber cerrar el ejercicio, generar dinámicas para neutralizar cualquier gasto energético o emocional que haya generado el hacer esa improvisación o el hacer esa dramatización, ¿no? Entonces, no sé, me parece que el andar en bicicleta a mí cada vez me recuerda más a todo ese proceso maravilloso que hacemos con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. ¿La subimos un poquito más, Ariadna? Gise, un abrazo, se está despidiendo ahí. Vale. Para los que quieran recibir todo esto por correo electrónico, sería importante que le manden un WhatsApp con el correo a Ariadna, por favor. ¿Sí? Decía entonces que... Eso, una más. Decía entonces que quería también plantear, mi referente fue mi primer profesor de teatro en la secundaria, dice Lali, me encanta. Algunos te piden el WhatsApp o Ariadna, ¿sí? Vale. En la enseñanza del teatro, ver teatro, por supuesto, ese es el gran referente. Leer teatro, ver teatro, hacer teatro, ¿vale? Los tres elementos de una didáctica completa. Se me ocurría plantearles también un lineamiento didáctico en relación al conflicto, ¿vale? Es el que yo uso, ni mejor ni peor, pero bueno, es el que yo uso. En lo posible, partir de un juego conocido. A partir de un juego conocido, vamos a empezar a generar la noción de conflicto. Jugarlo con algunas variantes expresivas. A la señal, por ejemplo, cámara lenta, a la señal, por ejemplo, estatua, y continúa, a la señal, se tocan la cabeza y siguen, ¿sí? Por grupos que propongan juegos para ser jugados con algunas variantes expresivas. Lo de la variante expresiva a mí me parece importante porque siempre le ofrece al juego una dinámica novedosa. Entonces no es el juego de siempre, es el juego y tenemos que gritar todos, toda la voz tiene que estar muy exagerada, es el juego y tenemos que hacer exageraciones de movimiento, es el juego y a la señal seguimos pero en cámara lenta, ¿no? Entonces es el juego que ya conocemos, pero aparecen novedades, ¿sí? Por grupos les pedimos también que propongan juegos para ser jugados con algunas variantes expresivas. Luego respondemos a las preguntas. ¿Qué jugaron? Los sujetos. ¿Qué hicieron? Acciones. ¿Qué problemas tuvieron? Distintos tipos de conflictos. ¿Cuál fue el entorno y sus circunstancias? Entorno y circunstancias dadas. ¿Qué ocurrió? Y aparece la trama. Podemos, a partir del juego, deducir la definición de conflicto. Dos personas que se oponen en sus objetivos. Observamos con atención los conflictos que aparecieron en el juego y deducimos los tipos de conflicto. Aplicación de la definición a diferentes situaciones de la vida cotidiana para extraer ejemplos. Aplicación de la clasificación a diferentes situaciones de la vida cotidiana de los tipos de conflictos para extraer ejemplos.
inclusión de referentes, lecturas de escenas que contengan conflictos y reconocerlos, jugar improvisaciones a partir de los distintos tipos de conflictos. Entonces, este sería un lineamiento didáctico posible, que ustedes lo tengan en cuenta, que lo mejoren, por supuesto, ¿vale? Para trabajar el conflicto con las chicas y con los chicos, ¿sí? Y vamos un poco al final, ¿sí? Que tiene un poco que ver justamente con lo que hemos estado enunciando en varios momentos de la charla, ¿no? Si somos personas entrenadas en resolver conflictos a través de la práctica del teatro, somos personas más capaces de seguir construyendo mientras convivimos con la conflictiva de la vida. Tenemos más posibilidad de generar alternativas y de soltar la tensión y ser más felices. Creo que esta es la gran misión que tenemos los profesores de teatro en la escuela, en la educación. Y también creo que es la gran misión que tenemos los artistas, ¿no? Si les parece, no sé, Ariadna, cómo vamos con el tiempo. Si les parece, si alguien quiere preguntar algo sobre lo que hemos estado hablando o tratando, intentamos responderlo. ¿Sí? Estamos bárbaros con el tiempo, Luis. Vale. ¿Tenemos un ratito para unas preguntas entonces? Claro. Para los que quieran. Vale. Sacamos entonces ya la pantalla, así nos volvemos a ver todos. O los que quedamos. Vale. Bien. ¿Alguna inquietud, desazón, pregunta, curiosidad? Le dan al micrófono y preguntan, ¿vale? Bueno, hola, soy Mariana. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Bien. Bueno, primero muchísimas gracias. Para mí es muy importante pensar qué es lo que nos está sucediendo. Yo estoy dando clases, ¿sí? En la formación docente de docentes de plástica. Ahí enseño teatro. Tuvimos que hacer un recorte de los contenidos, ¿sí? Y estamos trabajando incluso improvisaciones, pero en el aula del Zoom. Lo cual implicó como una adaptación tremenda a pensar cómo la usábamos, a dónde mirábamos, cómo íbamos reemplazando con las precarias herramientas que nos da el Zoom algunas convenciones de lo que tenemos que respetar en la clase para improvisar. Y yo siento que como ejercicio reflexivo de aprender a pensar la realidad o de poder incluso, o sea, pensar en una situación conflictiva personal o laboral o de estudio, utilizando la estructura dramática, creo que les sirve muchísimo para reflexionar. Pero lo que no veo es que eso les vaya a servir, por ejemplo, para la performance del rol docente, con respecto a cosas que tienen que ver con la voz, con la proxemia, con la kinésica, con la gestualidad, con toda esa complejidad que tienen las técnicas y que yo no sé enseñarlas en la virtualidad. Bien, Mariana, ¿qué piensas? ¿En qué porcentaje lo estás logrando? Si te pusieras ¿qué porcentaje? Del 0 al 100. No sé, Mariana, tú puedes. Creo que en algunos sentidos, por ejemplo, en el sentido de que sea una herramienta para pensar la clase como una puesta en escena y para poder analizar los conflictos que suceden en la clase, ¿sí? Y ampliar el repertorio de la performance posible del rol, creo que algo están aprendiendo. Pero creo que la limitación del cuerpo que no está ahí en interacción hace que un montón de cosas que yo sé enseñar en la presencialidad no tengo ni la menor idea de qué está pasando. ¿Sabes por qué te preguntaba esto, Mariana? Primero, porque por ahora, en muchos casos, es el único recurso posible. Entonces,
lo hagamos un 20%, un 70%, un 65%, es el único recurso posible. Entonces, yo me centraría en lo que sí somos capaces de hacer. Porque es el único posible. El otro es desconectar y decir no se puede, ya está, hasta luego, adiós. No se puede. Hasta que no haya presencialidad, no hay posibilidad de ningún nivel de formación docente en posibles profesores o en posibles estudiantes de cualquier disciplina. Entonces, Claro, yo creo que no, ahí... no diría eso. Estoy seguro que no, No, Mariana. eso no lo Estoy que se seguro, van a estoy quedar seguro. con un bache enorme Te lo estoy... que no sé yo cómo sanarlo. Te lo estoy exagerando, y lo estoy exagerando para motivar justamente, ¿vale? Entonces, este es el único recurso que tenemos. El único recurso que teníamos para encontrarnos hoy, nosotros, ha sido este. Y este encuentro, no sé, yo estoy asombrado, primero de mí mismo, que soy un incapaz en todo esto, y lo estoy haciendo. Y después, bueno, estoy asombrado que estén ahí, y que sigan estando ahí, ¿no? Porque yo, no sé, digo, ya, la leche, el niño me llora, el gato se me accidentó. Yo digo, a lo mejor podríamos haber terminado con 3. Entonces, este es el único recurso posible. Y la verdad, creo que todos nos tenemos que aplaudir, porque estoy seguro que todos nos hemos superado muchísimo con este recurso. Del cual, si no hubiera sido por la COVID, jamás se nos hubiera metido a ponernos a hacer este trabajo de esta manera. Entonces, que no les gane el desaliento, que no les gane la duda, que no les gane el... Ya sé que no es lo mismo, pero es lo único posible. Y dentro de eso, tratemos de lograrlo, ¿no? En mi Facebook, si buscan para atrás, hay 5 perlitas, por ejemplo, de ejercicios de técnica vocal, que yo los hice para una universidad, ¿vale? Eran 6, pero la universidad es tan organizada que la última nunca la colgó, ¿vale? Y, por ejemplo, me animo a que probemos una cosa, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio, justamente de técnica vocal, ¿vale? Yo les voy a pedir que vayan imitando todo lo que yo hago, con el gesto de la boca y con el sonido de la boca y de la cara y con el sonido de la voz que va a ir emergiendo de ahí, ¿vale? Me saco las gafas para que me vean. Vale, ¿de acuerdo? Primera acción. Lo tienen que hacer conmigo, ¿eh? Sonido, 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 pongan el sonido, porque no lo escucho. Pongan el sonido, pongan el sonido. Perfecto. Bien, perfecto. Bien. Gracias, Ariadna. Ese gags siempre funciona. Quisiera que me apunten ahora en el chat, ¿sí? Hola, Cecilia. Que me apunten en el chat los conflictos que tuvieron en este ejercicio. ¿Vale? Así que ya hacen silencio y empiezan a escribir automáticamente. No piensen demasiado. ¿Sí? ¿Qué conflictos tuvieron en este ejercicio? Sigan, 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 sigan. Bien, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Mientras vamos a ver, muy bien, aquí apareció uno que me interesa muchísimo.
Bien, 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 bien. Vale, vamos a analizar lo que han puesto desde los 3 tipos de conflicto. Fíjense, Mariana, empezamos con un ejercicio de técnica vocal, ¿no es cierto? ¿Ha sido técnica vocal esto? Sí, ¿Piensan que claro. sí? Vale. Y le hemos agregado la gestualidad del cuerpo, ¿no es cierto? Porque si es solo técnica vocal, probablemente las dificultades del Zoom hagan que no pueda lucir el ejercicio ni evaluar el ejercicio. Si lo junto, al menos con la gestualidad, ya logro algo más expresivo que lo puedo observar. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, voy a ir para arriba para leer un poco lo que han puesto, que me ha parecido muy interesante, ¿sí? Bien. Bien. Conflicto con el entorno, lentitud de mi internet. Cero conflicto, me entregué. Perfecto. Se asustó mi vieja, dijo, me volví loco. Genial. Ese no lo entiendo. Hacer al tu tiempo, no lo entendí. Ah, hacer a mi tiempo, ir junto conmigo, ¿vale? Vieron que la mayoría hizo lo que hay que hacer, que fue tomar la referencia y hacerlo a su bola. Perfecto, así tiene que ser, ¿no? Bien. Ningún conflicto, David, buenísimo. Me tiraba el frenillo, bien. Conflicto conmigo mismo, ¿no? Conflicto conmigo mismo, me tiraba el frenillo, bien. El sonido llegaba después de la imagen, perfecto. Conflicto con el entorno. No se escuchaban los sonidos, conflicto con el entorno. Mi perra empezó a ladrar y desconecté el sonido, conflicto con el otro, conflicto con el otro, ¿no? Bien. Inhibición. Ay, ¿qué pensarán de mí? Qué vergüenza, estoy sacando la lengua. Conflicto conmigo mismo, ¿vale? Bien. Eh, amo la virtualidad, dice Gabriela. Bien. Aceptar que estamos haciendo enseñanza remota de emergencia, como podemos, y no estamos haciendo educación a distancia, que tiene características muy diferentes porque se programa con tiempo, se construyen recursos con técnicas específicas. Está muy bien esta observación. Ahora, cuidado, que el recurso de lo virtual llegó para quedarse, se instaló. Así que un profesor de teatro que no utilice este recurso no está ofreciendo lo mejor de sí. Que el 100% de clases de teatro sean virtuales es muy duro, pero que con el tiempo habrá un mínimo de 20% de clases que utilizarán este recurso y que tendrá que ser cada vez mejor y que ya no quedará la excusa de no lo sé hacer. Lo digo yo que soy un bruto, ¿vale? No nos va a quedar la excusa. Así que el recurso de la virtualidad en teatro llegó para quedarse. En las demás también, ¿eh? No pude hacerlo muy fuerte porque están durmiendo la siesta. Joder, conflicto con el otro. Che, conflicto con el otro. ¿Vale? Se me iba la imagen y no te podía seguir. Conflicto con el entorno. ¿Vale? Mi gato que quería upa. Se me venía encima el gato. Conflicto con el otro. Me colgué sacando la lengua y ya había pasado al otro ejercicio. Me colgué, conflicto conmigo mismo. ¿Vale? Ningún conflicto. Vi un hermoso Michi. No sentí conflicto. Quizás el ridículo, bien. El ridículo es el principio de muchos conflictos, ¿eh? Conflicto conmigo mismo, el ridículo. Tampoco tocarme la cara porque me olvidé de sacarme las lentes. Vale, conflicto conmigo mismo. Vergüenza y risa, vale. Una manera de resolver el conflicto conmigo mismo, ¿vale? Me quería mover y si lo hacía no te veía. Había delay, entraba tarde, todo porque se congelaba la imagen. Perfecto. Salía de foco, perfecto, Patricia. Al toque que terminé, miré mi ventana abierta en la calle y pensé, mis vecinos se han dado cuenta que soy loco, ¿vale? Estaba haciendo los gestos y me miré en un momento como si fuera un espejo. En la presencialidad eso no da, es decir, que me puedo mirar y este es un recurso interesante que funciona como espejo y que ayuda a la toma de conciencia. En la presencialidad
esto sería bueno pensarlo en el futuro como que sería bueno tener a lo mejor para ciertos ejercicios un espejo en la clase de teatro, ¿vale? Estaba haciendo los gestos y me miré un momento, ya estuvo. Ya yo me quedo en la virtualidad forever, al menos en las teóricas que imparto, dice Gabriela. Vale. Bien, fíjense que un ejercicio de técnica vocal vinculado con lo corporal, rápidamente lo hemos podido asociar al tema que estábamos trabajando, que era la conflictiva, que era el conflicto, ¿no? Entonces digo que no se queden en la dificultad, no se queden en el no se queden en el no sé si lo estoy haciendo bien, no se queden en el yo antes lo hacía mejor en la presencialidad. Pues sigamos abriendo la cabeza porque lo estamos haciendo muy bien. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta que quieran hacer? Si les parece. Le dan al micrófono y preguntan sobre alguna de las cosas que hablamos, que mencionamos. Paula está en el pequeñito. Miren qué bonita manera de que no sea un conflicto. Oh, qué dulzura. ¿Alguna otra pregunta? Luis, Sí. hoy un poco una reflexión. ¿Qué tal? Yo soy Jorgelina, estoy radicada en Buenos Aires, en Luis Guillón, Esteban Echeverría. Yo estoy bastante frustrada, pero bueno, hay conflicto conmigo mismo, con el entorno, y por una cuestión de que no tengo computadora, se rompió mi computadora, ¿sí? O sea que a mí la pandemia me agarró con los recursos tecnológicos para atrás, lamentablemente. Entonces, a ver, yo no he podido hacer Zoom con mis alumnos, o sea, yo ahora estoy en un Zoom, estoy con Zoom con el celular de mi hija, ¿sí? Con la dificultad que implica también el Zoom en un celular, porque bueno, yo tengo que pasar el dedito para ir viendo quiénes están, ¿no? O sea, no tengo la grilla de... Por lo cual, digamos, buscar el recurso de hacer una clase con todos mis alumnos ahí es imposible, porque no hay chance de que yo los pueda ver a todos juntos. Entonces, ¿qué recurso utilicé? Dije, bueno, aparte de haber solicitado el préstamo del Banco Nación con la computadora docente, que todavía estoy esperando que me la envíen, pero ese es otro tema, dije, bueno, trabajo por grupo. Hasta el WhatsApp me permite hasta 8 personas que puedo ver a la vez. Entonces, fui subdividiendo los grupos, entonces hago videollamadas de a 8 alumnos, o de acuerdo a cómo se han ido conformando los grupos. De 4, o sea, nunca más de 8, porque si no, vuelvo a decir, no los puedo ver todos juntos en pantalla. Entonces, digo, bueno, a ver, también con todo esto que implica, ¿no? Porque hoy por hoy, yo creo que hasta el año pasado que un docente le diera su teléfono particular a un alumno era algo hasta que era hasta sancionado, hasta creo que por el Ministerio de Educación, ¿no? Y ahora, hoy por hoy nos encontramos con esta realidad y decir, bueno, para correrme también del lugar de la queja, porque digo, ay, no tengo computadora, no tengo cámara, no tengo... Bueno, algo tengo que hacer para no quedar fuera y para no dejarlos a los pibes fuera de todo esto. Ahora, mi pregunta es válido ese recurso o estamos haciendo el como sí? Yo creo que ahí sería importante que sí sea válido. Nadie nos lo va a poder decir. Nos lo van a poder decir nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, que nos podrán decir, profe, la verdad, para mí era súper bonito cuando llegaba el momento de la llamada de WhatsApp y podíamos hacer lo que podíamos. Es decir, no sé, les estamos enseñando a hacer lo que puedan en una situación muy complicada. Yo creo que si yo fuera un estudiante tuyo, yo estaría muy agradecido de lo que estamos logrando. Ahora, no te lo puedo firmar, ¿no? Pero bueno, insisto en eso. Que las chicas y los chicos vean un docente que se multiplica y le pone todo el esfuerzo para lograr algo, a mí me parece que es súper valioso, ¿no? Súper valioso. Y también, bueno, me parece que
a partir de todo lo que está pasando, la escucha del docente también es interesante, ¿no? Que un docente recibe una serie de cuestiones que los estudiantes y las estudiantes pueden soltar y desahogar de alguna forma, ¿no? Que ya sabemos que el profesor de teatro, la profesora de teatro, es muy cercano para que todo eso ocurra, ¿no? Entonces, yo diría que sí es necesario, ¿no? Laura te dice, sí, es válido, aquí en Mendoza se utiliza mucho, en Argentina lo que cuenta Jorgelina es la realidad del 50% de los profes, en nivel primaria y secundaria tengo testimonio que es así, los gestos, acciones que intentan mediar para sostener el vínculo y el encuentro pedagógico es válido. Mira, todos estamos diciendo, Jorgelina, que gracias por contarlo porque es absolutamente, no sé, a mí me emociona escuchar eso, ¿entiendes? También cruzo los dedos para que lo antes posible recibas el ordenador, la computadora y lo que fuere, ¿no? Ceci nos dice, Ceci Tochi, yo trabajo con personas con discapacidad y la mayoría no tienen acceso a compu por diversas razones. Intentamos todo lo que se nos ocurre por mantener el contacto. Mantener el contacto es también algo tremendamente valioso, y más con las personas con discapacidad, ¿no? Mariana, los docentes en la Argentina estamos demostrando en cada recorte un retazo significativo de historia en la educación. Sí. Sí, lo más importante, una vez más, en educación es el recurso humano. Así que en eso síganse sintiendo muy fortalecidos. Y bueno, hay que aprender a gestionar la frustración. Jorgelina, Mariana, cuando decías esto recién, ¿no? De no sé hasta dónde es importante, les van a quedar falencias, sí, les van a quedar falencias, pero lo que no les puede quedar, me parece, como falencia, lo que les tiene que quedar también como certeza, es que tuvieron un profesor que hizo todo lo posible, que tuvieron una profesora que hizo todo lo que estuvo a su alcance para no abandonarles. Me parece que eso ya vale, ¿eh? Me encantaría, ¿no? Estar en esa lista. Patricia nos dice ahí, las clases de teatro en algunos casos son la única posibilidad de generar una llegada afectiva a los alumnos. Sí, sí, así es, Patricia. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Vale. Estamos navegando en una tempestad, hay que resistir, compañeros, dice Mariana. Yo también, en serio, intento sacarle la mayor cantidad de, podríamos decir, sacarle hierro a la situación, sacarle la mayor cantidad de dramatismo posible. Y siempre pienso en que jóvenes de 20 años muchas veces fueron a las guerras, no por voluntad, sino porque si no iban los consideraban desertores, ¿no? Y que muchos lugares del planeta han estado dinamitados y siguen estando dinamitados por la guerra. Entonces, bueno, no sé, esto es muy grave, sobre todo porque estamos navegando una incertidumbre a nivel mundial enorme, ¿no? Nadie sabe cómo sigue el cuento, nadie sabe cómo sigue nada. Pero bueno, yo también tengo la imagen de ir cruzando el mar en mi barquito de papel. Y ahí voy, ¿no? Con todas las incertidumbres, con toda la precariedad, pero ahí vamos, ¿vale? Y miren, no estamos nada solos, ¿no? Somos un montón. Que estamos intentando todo esto, ¿no? Así que yo por mi lado también agradecerles muchísimo. Ahí está Esther con uno de sus tantísimos nietos. ¿Cuál será ese? También ahí Marcela reafirma una cosa muy interesante.
que dice los niños y las niñas son muy agradecidas, muy agradecidos por el esfuerzo que hacen sus docentes. Son muy receptibles aún con la tecnología. La forma de resistir es compartir estos espacios, que se repitan. Sí, Patricia. Triunfaremos, al decir de una colega, Vilma Rúpolo. Genial. Bueno, si no hay nada más. Contanos, Esther, ¿cuál de todos tus nietos es? Él se llama Caetano y está Caetano. esperando el turno para usarla. Es el más chico Ay, mi amor. Del Guille. de mi quinto hijo, Guillermo. Del Guillermo. Es el nieto número, es el 13, el número 13. Más Maravilloso. chiquito que Caetano es Milo, de Cecilia. Claro. Así que está muy apurado para que esto termine. Bueno, Genial. nuevamente agradecerle a Ariadna y al Nodo Dramatiza de Córdoba por este encuentro exquisito. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado ahí, por haber resistido hasta el final. Y bueno, me hace mucha ilusión que reciban el texto, el Sí, apunte sí. que elaboré y un poco esta síntesis del PowerPoint que saldrá de cualquier manera. Pero bueno, que les llegue. Los que ¿vale? quieran obtenerlo, que me escriban a mi WhatsApp, yo se los reenvío después desde el correo de Dramatiza. Y bueno, los compañeros de acá de Córdoba ya saben que cuentan con ello. De todas formas, nosotros estamos armando en un documento, en un drive, más allá de todos estos conversatorios que nos comparten ustedes, un documento con nuestras prácticas, tanto en lo formal como en lo no formal, para que quede un registro de cómo hemos ido transitando las distintas dinámicas, los distintos conflictos y los aciertos, porque han sido muchos, así que está bueno después tenerlo como un recursero. Genial. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo Muchas grande gracias. para Un todos. placer encontrarnos. vernos. Gracias, Lauri, por estar, gracias, Esther, y gracias a cada uno. Gracias a todos. Un Gracias, abrazo. Luis. Saludos a todos. Voy a dividir mi contacto. Lo más fácil de todo es que me busquen en Facebook, Luis San Pedro en Facebook. Pónganme, hola Luis, soy tal, de tal lado y tal cosa, ¿vale? Me pueden buscar por Vale. Facebook y ahí ya entablamos, les paso todo lo que necesiten, ¿vale? Perfecto. Vale. Gracias, Luis querido, gracias a todos por estar. Gracias, Laura. Gracias a vos, hermana mía. Papacho Luis. enorme, Esther querida, gracias a todos. Gracias. A todos. Maestro querido, chao Esther, abrazos a todos. Arianda, besote. Gracias, Gaby. Gracias, Ari. Beso. Gracias, mi vida. Gracias, Marianita. Gracias, Ari. Gracias. Gracias, Esther. Gracias a todos. Gracias, David. Qué lindo Gracias, volver a David. verte. Qué Nos lindo. Un Gracias, abrazo, Seba. sí. Sergito Luciani, ¿me debes la cerveza? Cortá la filmación. Sí. No vamos a Vale. tener oportunidad de tomarla.